Bueno, ¿qué tal? Hola a todos Hola, y ¿qué a tal? todas. Gracias por haberse acercado hoy. Bueno, les cuento un poco de qué va a ir la charla, que va a ser una especie de estilo de trabajo en proceso, de work in progress, como les dicen en los festivales de cine, de abrir un poco y contarles mis últimas lecturas en base a lo que vengo trabajando, que es la continuación de aquello en lo que vengo trabajando, porque cuando estaba escribiendo el libro, una de las cosas que, y acá si les paso el chivo, tengo algunos ejemplares si quieren, a medida que estaba escribiendo el libro, pero ya entrado el proceso de escritura, medio finalizando, me di cuenta que lo que más me interesaba en el estudio de las extremas derechas era la relación entre la estética y la política y el uso del arte y de la producción visual en estos grupos. Y había empezado a recabar bastante información, investigar en ese sentido, pero bastante de lo que venía estudiando, bueno, ya estaba como muy avanzado el proceso de escritura del libro, entonces me quedaron como muchos hilos sueltos, que bueno, que seguí retomando y estoy retomando ahora en lo que espero que quizás sea, no sé, la secuela del libro, El huevo de la serpiente 2, porque justamente una de las cosas que me interesaba y a donde me llevó esta investigación fue a algo que se estudió mucho, sobre todo a propósito del nazismo y el fascismo, que era el uso de la estética en esos regímenes, ¿no? Entonces, bueno, buena parte de lo que le debo bastante al armado de esta presentación hoy, a un gran libro que si a alguien le interesa este tema se los recomiendo mucho, un estudioso de la estética y de la historia del arte que es Eric Michaud, La estética nazi, un arte de la eternidad. Bueno, hay otro libro de él que es también una genealogía de la historia del arte. Mira. Las invasiones bárbaras, una genealogía de la historia del arte. Bueno, parte de lo que vamos a ver hoy está basado en ese libro. Y bueno, va a haber dos partes de la presentación. En la primera les voy a contar, bueno, nos vamos a remontar más o menos a un siglo atrás. Y luego vamos a tratar de identificar algunas continuidades, similitudes y diferencias también con el uso de la estética y del arte en ese momento histórico, ¿no? Porque hay muchos rasgos, tanto el tipo de narrativas que construyen estas extremas derechas como el tipo de imágenes y la concepción que tienen de la cultura, en donde podemos ver una continuidad con las parientes de hace un siglo que tienen estas extremas derechas. Y también, bueno, hay diferencias propias de las diferencias históricas, ¿no? Bien, así que, bueno, la primera parte, eso, nos vamos a remontar a la política cultural nazi y a la concepción de la cultura que tenían los nazis, y luego vamos a hacer un salto en la historia y vamos a hablar de esas similitudes y diferencias. Bien, ahora sí, diapositiva número 2. Bueno, vamos a comenzar con el comienzo del régimen nazi, para que ustedes tengan una dimensión de la importancia que le otorgó el nazismo a la cultura. Este es un edificio que es la casa o el templo del arte alemán, que los nazis se empezó a construir apenas asumido el régimen nazi. En el año 1933, Hitler hace un enorme desfile, un desfile como de 4 kilómetros, por el cual desfilaron carruajes que representaban toda la historia de la cultura, desde los griegos hasta la actualidad de ese momento, ¿no? Y había algo que se proponían, ese edificio, que es un edificio que ya remite a Grecia, ¿no? La Grecia clásica, o en realidad la Grecia antigua, un edificio neoclásico que estaba pensado como, justamente como un templo, ¿no? Para que quien entrara sintiera la experiencia de lo sagrado, ¿no? Porque ser nazi, antes que
compartir una ideología era sentir una experiencia, ¿no? Entonces, el arte cumplía una función central en todas las ceremonias y en todos los rituales nazis. En el diseño de este edificio se iba a involucrar el propio Hitler, como en casi toda la política cultural nazi, ¿no? Ustedes saben que, probablemente muchos lo sepan, quienes no, les cuento, la relación de Hitler con el arte era muy cercana, ¿no? Él 2 veces había intentado entrar a la Academia de Artes de Viena y había sido rechazado. Y su involucramiento, tanto en el arte como en la arquitectura y en toda la política cultural, era un involucramiento directo. De hecho, lo que llamaríamos la curaduría, la selección de las obras que iban a formar parte de este templo de arte alemán, fueron hechas por el mismo Hitler. Este edificio estaba pensado para alojar todas las obras que los nazis reivindicaban como aquello que debían ser los lineamientos de la política cultural nazi. Así que ahora vamos a ver algunas características de cuáles eran esos lineamientos y por qué los nazis querían ese tipo de arte, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Se ve bien más o menos? Sí, perfecto. Acá. No, bien. Sí. Bien, perfecto. Bueno, si no nos pasamos en el intermezzo. Acá, bueno, si bien... Disculpas, Instagram. Ahí está mejor. Estas son imágenes de ese desfile que organizaron los nazis no para la inauguración del edificio, sino para lo que fue la puesta de la piedra fundacional, ¿no? En 1933. Y 4 años antes se iba a replicar este desfile, lo iba a inaugurar con un discurso de Hitler en ambos, tanto cuando colocaron la piedra, 4 años tardó en construirse. Si ven, por ejemplo, esta es una especie de Atenea arianizada, esta es una maqueta del edificio, esta es la carroza del arte gótico, que era lo que se proponían los nazis con este desfile, que como casi todas las ceremonias nazis, era un desfile así bien magnánimo. Se proponían mostrar que hay 2 conceptos centrales sin los cuales no podemos entender la política cultural nazi y en general toda la política nazi. La raza, por un lado, obviamente, y por otro lado, el hecho de que desde el comienzo fue un régimen político que se preparó para la guerra, ¿no? Es decir, toda la política cultural nazi hay que entenderla en términos de que era una cultura que ya se estaba preparando desde el comienzo para la guerra. Y se proponían mostrar que lo ario era el heredero natural del arte del comienzo de la civilización occidental. Y acá hay una metanarrativa que comparten tanto las extremas derechas actuales como las antiguas, que es la idea de que la civilización está en crisis, de que la civilización está en decadencia, y por eso el tinte mesiánico de estos discursos, y que hay, en este caso, una raza en particular que es la destinada a salvarla. Entonces, había distintas cuestiones, pero sobre todo voy a recalcar 2 que explican este vínculo de lo ario germano con este retorno a la Grecia antigua y la Grecia clásica. Por un lado, resaltar los valores propios del comienzo de la civilización occidental, la disciplina, el orden, la fortaleza, y por otro lado, si la civilización está en crisis, ese retorno a la Grecia antigua y clásica era un retorno que es justamente el retorno al origen, considerado que en el origen de la civilización está la pureza, ¿no? Es decir, está la pureza antes de que luego se contamine y por lo cual está en crisis esa civilización. Entonces,
el retorno y el vínculo de lo ario a lo griego era el retorno al origen, ¿no? Y acá hay toda una organización, y se ve la organización de la temporalidad del régimen nazi. Hoy se usa un concepto que creo que no existía en ese momento, que es el de retroutopía. Se delineaba en el presente la imagen del hombre futuro que se quería construir, pero esa imagen de la sociedad futura que se quería construir implicaba un retorno a los orígenes, un retorno a la pureza de los orígenes. Bien, vamos a la otra. Bueno, algunas características en las que me voy a detener. Bueno, lo que les decía recién, ¿no? No podemos comprender el régimen nazi si no tenemos en cuenta que era una cultura inmediatamente preparada para la guerra. Bueno, por un lado la representación de una especie de masculinidad perfecta, ¿no? y exacerbada y dispuesta al combate, ¿no? Es decir, imágenes acción, podríamos decir con Deleuze, que utiliza este concepto en sus libros sobre cine, imágenes que precipitaran a la acción, ¿no? Imágenes que mostraran personas dispuestas a la acción. Bueno, la antorcha, que es un elemento central en toda la estética nazi, ¿no? Porque justamente hay muchas ceremonias nazis que se hacen, es muy interesante ver en las películas, en todos los documentales, que se hacen a oscuras, ¿no? Muchas se hacen a oscuras y casi todos con antorchas, ¿no? Porque justamente venían a traer la luz, pero en medio de la oscuridad, ¿no? Pasemos a la próxima. Bueno, esta es una parte que me interesa mucho. La imagen endógena, así la llama Eric Michaud a cómo se representaban los objetos de deseo, a cómo se representaba a las mujeres. Si decimos que era una cultura preparada para la guerra, era una cultura que también tenía que precipitar políticas que alentaran la natalidad. Esta es una cita sacada de ese libro destinada a las mujeres, ¿no? Vuestros cuerpos no son para ustedes, sino para vuestra descendencia y para nuestro pueblo, ¿no? Les recomiendo mucho una película que se llama, una película de hace unos años, bastante nueva, que se llama No dejes de mirarme. Si la vieron algunos, es muy buena. Está ambientada en una exhibición de arte de la cual vamos a hablar luego. Bueno, y está todo este tema de la natalidad muy presente en esa película. ¿Por qué la imagen endógena? Y esto también, reténganlo porque vamos a volver sobre esto luego. Porque ese arte tenía que garantizar que el deseo de los alemanes, sobre todo de los hombres alemanes, fuera endógeno. Es decir, que no fuera un deseo desviado hacia otras razas, ¿no? Ya los nazis habían sacado una ley, en 1934 35, prohibiendo los matrimonios entre arios y no arios. Entonces, la imagen endógena remite a eso, que el arte debía alentar, ¿no? De hecho, se vanagloria. Bueno, no solamente el arte, digo ahora, porque estamos enfocándonos en esto, ¿no? Pero las películas, la revista, toda la política cultural debía asegurar una imagen endógena para que el deseo fuera siempre el deseo de lo mismo, ¿no? El deseo de la propia raza, y conjurar cualquier deseo que saliera de esos márgenes. Vamos a la siguiente. Y la representación de la mujer es muy elocuente. Bueno, acá no lo incluí, pero es muy elocuente cómo están estas mujeres, y por otro lado la representación de la maternidad, que no tiene nada que ver con esto, en el mismo templo de la Casa de Arte Alemán. Vamos a la siguiente. Bueno, acá en realidad el título no está tan bien puesto, pero este es el discóbolo, que está también copiado de una escultura griega.
Yo de arriba le puse, bueno, otro título que en realidad no remite a esto, pero bueno, no le corresponde a esto, que es Olimpia, bueno, hoy que fue lo de las Olimpiadas. 1936 son las Olimpiadas en Alemania. Y Leni Riefenstahl, que es un personaje muy interesante del Tercer Reich, que era la cineasta favorita de Hitler, la cineasta del Tercer Reich, que bueno, hay muchas. Susan Sontag, por ejemplo, le dedica bastantes páginas muy interesantes a Leni Riefenstahl, personaje que se dice que no quería, en realidad, ya entrado el régimen nazi, Hitler le seguía encargando películas y algunas biografías de ella dicen que ella no quería seguir filmando, pero bueno, imagino que debe haber sido difícil decirle que no al Führer. Olimpia fue la película que permitió mostrar los cuerpos atléticos y toda la construcción de ese hombre germano que se venía preparando unos años antes. Y abajo puse otra referencia de Leni Riefenstahl, que es El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad, así se llamó la película que hizo Leni Riefenstahl sobre en Nuremberg, el primer congreso del partido nazi una vez en el poder, que bueno, todo esto está en YouTube para quien le interese, es muy interesante, una gran directora. Y la representación de los cuerpos, esta especie de representación idealizada, ¿no? De cuerpos perfectos, ¿no? Hay una voluntad, justamente, porque el triunfo de la voluntad y este concepto de voluntad mucho tiene que ver con que, a mi juicio erróneamente, muchos hayan querido ligar al nazismo con Nietzsche, ¿no? La voluntad de poder y la centralidad que tiene la voluntad en Nietzsche, bueno, fue uno de los conductos que encontraron para vincular a Nietzsche con aparte de su amistad con Wagner, para vincular a Nietzsche con el nazismo. El triunfo de la voluntad, es decir, el triunfo de esa facultad que nos permite superarnos a nosotros mismos, en oposición a algo que es en lo que nos vamos a detener luego. Retengamos esto. El triunfo de la voluntad, porque si había algo que reivindicaba el nazismo, era no un arte que sacara su inspiración de la realidad, de lo real, o de las circunstancias históricas o de los traumas históricos, sino que se proponía un arte que transmitiera una idea de lo que se quería construir, una idea del hombre nuevo que se quería construir. Entonces esa idea de superarse y un arte que prefigurara el futuro se oponía a una idea de un arte que se basara en la realidad, en circunstancias históricas, en traumas históricos, etc. Vamos a la siguiente. Bueno, bien. Un día después de la inauguración del templo del gran arte alemán, o del arte alemán, no me acuerdo, creo que el gran lo puse yo, se inaugura en una construcción, en un edificio que era el Museo Arqueológico antes, aquello que estaba destinado a mostrar que era lo opuesto del arte que el nazismo reivindicaba. Entonces, un día, creo que es el 18 de julio de 1937, se inaugura el templo del arte alemán y al día siguiente se inaugura la exhibición de arte degenerado. No era la primera que habían hecho los nazis, habían hecho varias muestras de arte degenerado, pero fue la más grande, la más importante de todas, y ambas en la ciudad de Múnich, ¿no? Múnich tenía es muy importante en la historia del nazismo porque fue en Múnich en donde se hizo el golpe de Estado de 1923, fallido, ¿no? Hitler y sus camaradas hacen un golpe de Estado, bueno, tras el cual son
enviados a la cárcel, y ahí es cuando Hitler escribe Mein Kampf y qué sé yo. Con un día de diferencia entonces y con unos kilómetros de diferencia, ambas en la ciudad de Múnich, inauguran dos exposiciones absolutamente antagónicas. Es interesante y nos habla un poco de la disposición, no sé si de lo humano, pero por lo menos de la sociedad germana de ese tiempo. Fue mucha más gente a la exhibición de arte degenerado que a la exhibición del Templo del Arte Alemán. De hecho, la exhibición de arte degenerado se transformó, no sé si sigue siéndolo, pero se transformó en la exhibición de arte más concurrida de la historia. Se calcula que más de 4 millones de personas fueron no solo a la ciudad de Múnich, sino en todas las giras que hizo esa exhibición por toda Alemania y luego por los países invadidos por el Tercer Reich. Fíjense la diferencia ya en la disposición. Esta es la del Templo del Arte Alemán, ¿no? Quizás una disposición más cercana a lo que podemos llegar a conocer un museo. Y esto es lo que hicieron en el antiguo Museo Arqueológico, en donde los cuadros no solamente estaban medio como encimados unos a otros, amontonados unos a otros, todos medio apiñados. Bueno, es en esta muestra que comienza la película esta que les recomiendo mucho, que no dejes de mirarme. Generalmente las paredes estaban grafiteadas con mensajes que buscaban inducir la experiencia a los espectadores, y esto es algo también bastante actual, con leyendas de cuánto le había costado en impuestos al pueblo alemán comprar los cuadros, claro, con la tuya, sí. Los cuadros expuestos, exactamente. Hay varios personajes conocidos, hay muchos nombres, fue un montón de artistas que fueron expuestos en la muestra de arte degenerado. Quizás los más conocidos, Paul Klee, Kandinsky, por ejemplo, Kirchner, Ludwig Kirchner, ¿no? el fundador del expresionismo, un tipo que se suicidó al año siguiente. Bueno, todos obviamente o se exiliaron. Hay un testimonio muy interesante de un adolescente que viaja a Múnich para un chico de 18 años que era hijo de coleccionistas de arte, que cuenta su experiencia de haber ido con un día de diferencia a una y otra muestra, y dice algo muy interesante para comprender el espíritu de época de ese momento. Dice, bueno, que él como hijo de coleccionistas de arte siempre en su casa, qué sé yo, se ve que los padres coleccionaban arte bastante experimental, y siempre, qué sé yo, llamaba la atención, venían sus amigos a su casa y llamaba la atención. Él dice, todo lo que antes eran diferencias del orden de, diferencias de gusto, se habían transformado en diferencias políticas absolutamente irreconciliables. Él dice, en esta muestra yo sentía miedo de poder llegar a decir algo a favor de cualquiera de estos cuadros o de estas obras expuestas ahí. La experiencia o la propia disposición de las obras, que incluso muchas estaban expuestas como invertidamente, en el piso, estuvo dividida en 9 salones distintos con temáticas distintas, una dedicada al arte bolchevique, otra dedicada a los judíos, bueno, no me acuerdo cada una, otra dedicada a, ahora, algo que vamos a ver ahora. Bueno, esta es la... No lo vamos a ver ahora. No, ya esta es la entrada, ¿no? Fíjense, la cola para entrar a la muestra. Otra dedicada al arte blasfemo, ¿no? Acá vemos, ¿no? Que acá hay una de las diferencias grandes, ¿no? El arte... Voy a entrar en una parte medio cara dura de la exposición, que es hablar de arte, que no es mi especialidad, pero bueno, algo bastante estuve leyendo. Fíjense el tipo de representación acá de la crucifixión, ¿no? Todo esto
estaba interpretado por los nazis como arte blasfemo. Y digo por los nazis porque muchas de las escenas, por ejemplo, de la crucifixión, la última cena u otras que llevaron a la muestra de arte degenerado, en realidad eran parte de iglesias, por ejemplo, ¿no? Ellos sacaron un decreto, los nazis sacaron un decreto para confiscar y expropiar cualquier obra de arte que querían exponer en esta muestra. Entonces, por un lado, y esa era todo otro salón, el arte blasfemo, y fíjense porque hay algo del estilo artístico, no solamente había una contraposición de estilos artísticos, sino una contraposición de contenidos, ¿no? Es decir, casi todo el arte que denigraban los nazis, corrientes artísticas muy conocidas, ¿no? El expresionismo, el cubismo, el surrealismo, se oponían al arte idealista del nazismo. ¿Por qué el arte idealista? Porque desde la concepción nazi, la idea era construir que la producción terrenal se pareciera lo más posible a algo del orden de lo ideal, de lo divino, de lo metafísico, ¿no? Ese es un arte, diríamos incluso, tomando la Grecia, tomando las referencias griegas, un arte platónico, en donde lo terrenal se acerque lo más posible al modelo de las cosas y a lo divino. Bueno, nada que ver con este tipo de expresiones artísticas, en donde está presente mucho más la materia, ¿no? Es decir, cuando digo la materia, digo el cuerpo, las contorsiones del cuerpo, las deformidades del cuerpo, en donde está más presente, ¿no? Pensemos también, bueno, el impresionismo también estaba denigrado por los nazis, pensemos en cómo en este tipo de arte prevalecía más la materia, y era algo contra lo que los nazis estaban muy en contra, el materialismo, ¿no? El materialismo versus el idealismo. Cómo estaban presentes también más los elementos materiales, por ejemplo, de la pintura, como el color, ¿no? La primacía del color por sobre la primacía de la forma. Cómo en todas esas corrientes artísticas había una experimentación con las formas que derivaba generalmente en una desfiguración de la figura humana. Después vamos a volver a esas diapositivas, pero la que vemos la que vimos en la cuarta, ¿no? Esos hombres, esas esculturas de hombres perfectos, es un arte en donde lo que predomina es la forma y no la materia. Porque si hay que crear una concepción y una idea, hay que crear, y esa idea se construye a partir de una forma perfecta. En este arte es exactamente lo contrario, cuerpos contorsionados, deformados, grotescos. Bien, sigamos. Bueno, esto es lo que decía recién, ¿no? El arte blasfemo. Esperen que me corro ahí. Bueno, esto estaba en una iglesia, por ejemplo. No era arte, quiero decir, no era arte con una intencionalidad, que quien lo había concebido con una intencionalidad blasfema, ¿no? Que también hay ese tipo de arte. Sino que eso estaba en una iglesia y fue expropiado y fue interpretado por los nazis. Bueno, esto es medio extraño, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Un salón dedicado a la blasfemia. Esa es la resurrección. Sí, la resurrección. Bueno, y acá hay otro elemento para retomar después con el vínculo con las derechas actuales. Todo este tipo de arte y este tipo de tendencia considerada libertina, decadente, etc., fue en la narrativa nazi ligada inmediatamente a lo que luego se conoció como la República de Weimar, ¿no? La República de Weimar es el periodo político que se inaugura luego de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se termina, no nominalmente, pero se termina concretamente el Imperio Alemán y comienza la República de Weimar, que dura entre 1918. Weimar porque fue sancionada una constitución en la ciudad de Weimar, en Turingia, ¿no? Y el periodo del fin de la Primera Guerra hasta el nazismo se conoce como la República de Weimar. No en ese momento, los historiadores le pusieron República de Weimar. Cabaret, El huevo de la serpiente, Víctor Victoria, por ejemplo, son producciones conocidas
de esa época, ¿no? Una Alemania que se retrataba y que evidentemente tenía muchas críticas de una libertad sexual, de un mundo de lo que llamaríamos, o lo que antes podría llamarse, los bajos fondos, que era justamente el mundo que en buena medida el arte de esa época tomaba como motivo. La figura de la prostituta, los borrachos, las locaciones, para decirlo en términos cinematográficos, como los burdeles, los cabarets, los bares, el mundo de la noche era uno de los motivos centrales del arte expresionista, cubista, etc. Bueno, esa es una escena de cabaret, ¿no? Una borracha, todo un collage, ¿no? Algo impensable para la concepción que tenían los nazis del arte. Vamos a la segunda, es decir, el nazismo venía a terminar con ese libertinaje de la República de Weimar, ¿no? Otro de los temas centrales en las disputas de cómo concebía el arte el nazismo, cómo se representaba la Primera Guerra Mundial, que le puse la Gran Guerra porque ustedes saben que en realidad era la Gran Guerra, después se empezó a conocer como la Primera Guerra Mundial cuando hubo una segunda, ¿no? Este es un dibujo de un sobreviviente de la Primera Guerra que es titulado Cripples, que lisiados, ¿no? Eran todos soldados que estaban retratados como lisiados. En la de arriba se llama Beggars, eran todos también excombatientes que estaban retratados como mendigos. Si decíamos, ¿no? Era con lo que decía hace un rato, que Alemania, el Tercer Reich, se proponía desde el día número 1 construir una cultura para la guerra, este era justamente el arte que no contribuía a eso. Es decir, había que retratar, por el contrario, figuras que mostraran a los combatientes de la Primera Guerra como héroes, nada más. Realzar esa figura y no mostrar los traumas históricos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esa fue una de las... Bueno, acá es la oposición, ¿no? Esto puse para comparar. Esta es una escultura reivindicada por los nazis, que se titula Camaradería. Este era el tipo de arte y cómo quería que se represente a los caídos en la Primera Guerra, y no las mutilaciones, los lisiados y los mendigos, ¿no? ¿Esto existe? No, es un arte para la eternidad. Es un arte para la eternidad. No existe terrenalmente, casi uno diría. Es un arte para la eternidad. Esto es un arte histórico que saca sus motivos del contexto histórico, de las circunstancias históricas. Bueno, este es el arte idealista que quería el nazismo y que se propone justamente como superior al otro, como hay una supremacía frente a ese otro arte, porque justamente se arroga la capacidad de poder superar las condiciones históricas, ¿no? Y tildar al otro como algo que se regodea en ciertos traumas históricos. Pasemos a la próxima. ¿Cómo voy de tiempo? Porque tengo... ¿está medio el horno o no? Tengo que... Tengo. Como las empanadas. Ok. Bueno, pasamos... 30 minutos. Bueno, pues no estoy... 25 a 30. Bueno, hacemos un salto histórico a la actualidad. Bueno, bien, me acordé que bien. Me encantaría tocar el violín. Bien. Bueno, vamos a la actualidad. The Daily Stormer es el medio, el portal de la alt-right, de la derecha alternativa,
así se presenta, ¿no? Fue un concepto que apareció en el año 2006, la idea de derecha alternativa. Fue uno de los portales más influyentes en el mundo de las extremas derechas. Bueno, ya acá también hay una referencia a los típicos bustos grecorromanos. Este era el logo inicial de Daily Stormer, que luego fue reemplazado por uno con claras referencias. Es abiertamente neonazi, tiene vínculos con el Ku Klux Klan y reivindica un supremacismo blanco, ¿no? Esa es una similitud, digamos, con la extrema derecha, solo que lo que antes veíamos como una reivindicación de la raza, ahora toma y adopta un modo un poco más vago, más general, de una especie de supremacismo blanco, ¿no? En general, más que, bueno, un concepto que hoy está en desuso, la raza, en la antropología, digo, cuando los nazis lo toman, cuando toman ese concepto de raza y construyen toda su teoría en torno a la raza, era un concepto muy interesado en la ciencia, en la antropología, etcétera, ¿no? El vínculo, ¿no? Esto un poco me olvidé de decir, el vínculo del arte y la raza es un vínculo que, por supuesto, como muchas cosas, los nazis no inventaron. Desde el comienzo de la historia del arte había un vínculo entre los teóricos del arte, establecieron un vínculo entre el arte y la raza, ¿no? Entendiendo que como una de las principales expresiones espirituales de los pueblos, y a veces pueblo y raza parecía medio como sinónimo, el arte mostraba la esencia de la raza, ¿no? Por eso también una idea de el arte para la eternidad. El arte mostraba la esencia de las razas, y si el arte mostraba la esencia de las razas, estaba muy cerquita ahí de construirse una división entre el arte superior y el arte inferior, y las razas superiores y las razas inferiores, ¿no? Este tipo, Andrew Anglin, que fue el que fundó The Daily Stormer, fue uno de los primeros, por lo menos, que popularizó, no sé si no lo debe haber inventado él, porque aparte es una idea que viene ya desde hace más de un siglo, pero fue uno de los primeros que popularizó la idea de la batalla cultural. La idea de que hay una frase muy conocida que pierde un poco la eficacia en castellano, ¿no? Pero que es "Politics is downstream to culture", que podríamos traducirlo como "la política se desprende de la cultura", ¿no? En el sentido de que la política sería una esfera superestructural que es simplemente un desprendimiento de una infraestructura que es la cultura. Entonces, si los neoconservadores, que en realidad es medio como un oxímoron, ¿no? Decir neoconservador, si la extrema derecha actual, si el conservadurismo actual quiere llegar a ganar posiciones políticas, primero tiene que dar la batalla en la cultura. Este fue uno de los primeros tipos o el primero que popularizó esa idea. Este portal tuvo que ser... tuvo una denuncia, tuvo varias denuncias, hubo órdenes judiciales que lo obligaron a este Andrew Anglin a pagar como creo que $14 millones en concepto de, bueno, finalmente ahora se pasó a la dark web, a la internet oscura. Bueno, entonces, batalla cultural. ¿Qué forma toma la batalla cultural hoy? Toma la forma de, esto es una Nikki Haley, o no sé cómo se pronuncia, Haley, es quien acaba Trump de nominar como candidato a vicepresidente. Sí, divino. Y esto es algo que está apareciendo ahora y que yo creo, no sé, no lo podría afirmar totalmente, pero creería que es realmente así, que desde el nazismo hasta ahora, como nunca apareció con tanta fuerza el antagonismo entre lo fuerte y lo débil, que es algo que remite directamente a las teorías del darwinismo social, ¿no? A las teorías de la supervivencia del más fuerte. Si ya ni siquiera es una contraposición, o también, ¿no? Pero no solo entre buenos y malos, entre morales y amorales, sino también entre fuertes y débiles. Entonces, la publicidad de este Nick Haley es, ¿no? Be
fuerte y orgulloso y no blando o débil y woke. ¿Qué es woke? Woke es un concepto que es furor en las extremas derechas actuales, que en realidad viene de las luchas antirracistas. Lo podemos traducir como despierto, ¿no? Despierto en el sentido de quien era despierto de las desigualdades raciales y sociales. Dele. Pero como muchas cosas, ¿no? Esto es un concepto que proviene de las luchas antirracistas, pero como muchas cosas la extrema derecha logra tomarlo y capturarlo y tilda de cultura woke a todo lo que implican políticas de lo que llaman la inclusión forzada, que ahora vamos a ver, la inclusión forzada en la industria cultural de identidades, personajes, etcétera, que no sean básicamente blancos. Es decir, cualquier inclusión en la industria, porque, bueno, esta es una de las grandes diferencias, ¿no? Antes nos enfocamos más que nada en la pintura, en el dibujo, ¿no? en las artes plásticas. Ahora, hoy cualquier discusión en torno a las artes plásticas sería muy de nicho, con lo cual un poco esta batalla cultural se traslada y se desplaza hacia, bueno, la industria cultural más mainstream, ¿no? Las series, las películas, etc. La cultura woke entonces ahora es un concepto más vinculado a las derechas que tildan de woke cualquier intrusión de los que querían una imagen endógena, ¿no? Antes cuando veíamos la imagen endógena, bueno, cualquier cosa que se salga de una imagen endógena de un supremacismo blanco es tildado de woke, y woke es casi hoy sinónimo utilizado de políticamente correcto, ¿no? Es como la corrección política. Ser woke es lo correctamente político. Bueno, a ver, pasemos a la siguiente, en realidad. Bien. Después volvemos a la otra. Bueno, acá ejemplos, ¿no? Hay un montón, pero algunos simplemente. El año que viene se va a estrenar Blancanieves, ¿no? Con Rachel, no me acuerdo el apellido de esta actriz. Y es la derecha, una productora de la derecha, indignados porque una actriz no blanca, ella es colombiana o descendiente colombiano, no sé, iba a interpretar a Blancanieves encima, estaban indignados. Una productora identificada con la ultraderecha empezó a financiar la realización de otra versión de Blancanieves, ¿no? Entonces va a estar la Blancanieves de izquierda y la Blancanieves de derecha. Fíjense hasta qué punto, ¿no? Se ha politizado el arte en ese sentido. De que, sí. Bueno, y acá otros ejemplos, ¿no? Lo mismo sucedió con La Sirenita, lo mismo pasó con una obra de teatro. Esto es una obra de teatro usando algo que utilizaban mucho los nazis también en esa muestra de arte degenerado, que es esta especie de, bueno, que hoy lo usa todo el mundo, ¿no? Pero que lo popularizaron mucho los nazis, que es esta especie de dispositivo de ejemplo y contraejemplo, ¿no? En donde, por un lado, está, como puse abajo, ¿no? La contraposición anterior era entre fuerza y debilidad, ¿no? Y que es algo que me parece que se destaca mucho hoy. Y esta es más bien entre pureza e impureza, ¿no? Es decir, los nazis utilizaron mucho en esa muestra de arte degenerado este dispositivo de ejemplo y contraejemplo. Lo puro y lo impuro, lo fuerte y lo débil, lo supremo y lo inferior. A ver, estoy pensando. A ver, pasamos a la próxima. No, pasamos a la próxima a ver qué. Bien, bueno, no, está bien. A veces las similitudes son más que similitudes, ¿no? Por más que hay muchas diferencias, a veces las similitudes son muy claras. Ahí lo que ven a la izquierda es. Bueno, Bolsonaro en el 2020 tuvo que echar a su secretario de Cultura porque copió, casi literal, un discurso del ministro más importante y más famoso del gabinete de Hitler, que era Goebbels, su ministro de
de propaganda y de propaganda y de cultura, creo también. Bueno, es un discurso dice, el arte brasileño de la próxima década. Estaba presentando un programa de becas para Brasil, un programa de becas para la... Yo no sé, estas cosas, uno a veces piensa, se le escribió a algún asesor, el tipo no sabía, porque pareciera que hasta él ni sabía mucho lo que estaba diciendo. El arte brasileño de la próxima década será heroico y será nacional, estará dotado de gran capacidad de involucramiento emocional y será igualmente imperativo, puesto que estará profundamente vinculado a las aspiraciones urgentes de nuestro pueblo, o no será nada, ¿no? Era, bueno, si uno ve después, la copia, es casi una copia de un discurso de Goebbels. Y acá, bueno, otra cosa traje, ¿no? Porque cuando asumió Alberto Fernández acá en 2019, ¿no? Bueno, se habló un poco, ¿no? Del hijo y de la figura del hijo de Alberto. El Eduardo Bolsonaro, que es el hijo de Bolsonaro, digo en esto de lo fuerte y lo débil, ¿no? Compartió en sus redes, a modo de burla, este dispositivo de ejemplo y contraejemplo, creo que acompañado con un texto que decía, esto no es un meme, para mostrar su vigorosidad, su masculinidad, etc. Porque también hay algo, ¿no? En estos proyectos reaccionarios que están vinculados obviamente con la recuperación de... Está anudado el vigor de una nación con el vigor de sus hombres y de la masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, comparando el vigor de Brasil con la debilidad argentina, el vigor de un hombre brasilero con el, ¿no? Ahora sí, volvamos a la de dos diapositivas atrás. Bueno, rápido porque quiero ir a otra cosa, pero el Fash Wave, Fash es de Fascist, Wave, bueno, ola, onda, onda fascista. Este es un estilo que empezó siendo bastante de nicho, ahora está expandiéndose un poco más, pero lo interesante es que casi todos los partidos políticos de extrema derecha del mundo tomaron este estilo, por más que en cada país es un poco de nicho, se mundializó. También, bueno, fíjense que la extrema derecha local también se inspira en el arte grecorromano porque justamente es la referencia para volver a inspirar una especie de masculinidad guerrera, ¿no? Una masculinidad guerrera que ya a veces no se orienta hacia la guerra necesariamente, ¿no? A veces se orienta, por ejemplo, cuando veíamos en Bolsonaro, etc., hacia una especie de guerra a otras facciones del propio país. Bueno, obviamente con una especie como de luces de neón, ¿no? Con un estilo neo de eso, ¿no? Y bueno, como se ven casi todas las referencias a esculturas griegas. Y siempre, en realidad era un estilo musical, pero que como música, yo me la puse a escuchar, la verdad que es horrible, como música no triunfó, pero en cada clip que armaban siempre eran acompañados con referencias a la cultura grecorromana, estatuas y qué sé yo, y con alguna frase, que a veces eran frases o de Hitler o de Mussolini y demás. Y acá, bueno, les digo, ¿no? Lo tomó casi las extremas derechas de todo el mundo. Acá está Roca, pasado por el personaje que hoy está volviendo de distintos partidos políticos, no solo en la extrema derecha. Roca, pasado por el Fash Wave. ¿No? Reject degeneracy, rechazar la degeneración, ¿no? Las frases que acompañan esto. Revolt against the modern world. Esto es algo que vamos a volver después, ¿no? Una especie de revuelta contra el mundo moderno. Esto lo tengámoslo porque al final voy a hacer mencionar el antimodernismo, porque esa muestra de arte degenerado de los nazis era una muestra en contra del arte moderno, sobre todo, ¿no? Hoy que empezaron las Olimpiadas en Francia, no lo digo con mucha simpatía en particular hacia Francia, pero la modernidad está muy vinculada a la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, esa relegación
del arte moderno estaba anudada también con un discurso fuertemente, en Alemania, fuertemente anti-francés. Anti-francés, anti los valores que la Revolución Francesa había abierto para el mundo, ¿no? Hay una revuelta entonces contra el mundo moderno que está ligada obviamente a la reivindicación de los imperios y las monarquías que fueron puestas en cuestión por la Primera República. Entonces, bueno, ahora sí, volvamos a la... Bueno, este dispositivo de ejemplo y contraejemplo toma también otra forma en la actualidad, que es no solamente una disputa en la producción artística solamente, sino una disputa contra, bueno, lo woke, que es la cultura de la diversidad, ¿no? Porque lo woke también está vinculado no solamente a las luchas antirraciales, sino a la diversidad sexual, etc. Fíjense también cómo funciona, ¿no? Esto está todo sacado de sitios de la extrema derecha, comparando, por ejemplo, allá en la primera, ¿cuál futuro prefieren para nuestro país? La fortaleza de un lado, un nenito vestido de soldadito, etc. Y el amaneramiento, etc. como la connotación de la debilidad del otro lado. Día de la Independencia sin Milei, Día de la Independencia con Milei. Y otra cosa, que la verdad que lo digo alegrándome mucho de los triunfos de la selección argentina, pero le ha venido bárbaro a la construcción de una masculinidad realzada ser el país de los campeones del mundo, obviamente. No por los jugadores, sino por la construcción mediática que se hace de los jugadores, que en la cual no sé si tienen pobres. Muchos de ellos que ver. No, pobres no. Francia-Argentina, ¿no? También este sesgo antifrancés que estuvo bastante de moda en las últimas semanas. La representación de la familia por un lado y de Mbappé, que había estado no sé si en pareja o saliendo, qué sé yo, con una mujer trans o travesti. La contraposición, ¿no? Hubo toda una construcción, ya el Mundial del 2022, y lo digo, insisto, que realmente me gusta el fútbol y un poco alegre con la selección, no creo que tenga que ver con ello. Hubo toda una construcción en el 2022 de mostrar, de representar a los jugadores y también una contraposición, acá podrían estar Messi y Maradona, una contraposición de la Messi familia, Messi disciplina, etcétera, contra, bueno, el fútbol barrial del Diego y toda la biografía absolutamente como destartalada que conocemos de Maradona, ¿no? Bueno, acá este dispositivo de ejemplo y contraejemplo está muy utilizado contra el feminismo, ¿no? Y contra las diversidades o las disidencias sexuales, con también, bueno, esa es una diferencia, ¿no? Creo que estas corrientes de hoy utilizan mucho más la parodia, la sátira de la que lo usaban los alemanes, ¿no? Los alemanes se tomaban más en serio a ellos mismos, ¿no? Estos revisten la violencia y la crueldad de cierta ironía, de cierta sátira, humor, ¿no? Todo eso lo tienen que envolver en otra cosa, en general, ¿no? No pueden... A veces sí, algunos sí, pero los más extremos, pero otros no pueden recuperar un supremacismo tan abierto, una reivindicación tan abierta de ese tipo de experiencias, y lo hacen a través de la sátira, del humor, etc. Pasemos a la próxima. Bueno, acá también tomó la forma este año, hace unos meses, hay una película de Albertina Carri, la cineasta y escritora, que se llama Las hijas del fuego, que fue atacada en redes por los trolls del gobierno, con todas difamaciones, pues nada de lo que decían tenía... también con esta cosa que popularizaron los nazis en esa muestra de arte degenerado, cuánto le costó al Inca bancar esta película y no sé qué, cuando la película ni había sido estrenada durante ningún gobierno peronista, había sido estrenada en el 2018 y no había sido financiada por el Inca. Y tildada de, bueno, de que el Inca financiaba este tipo de películas lésbicas y bla, bla, bla. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero yo traigo algunos que me parecen los más paradigmáticos.
Vamos a la próxima. Bueno, cerramos con esto, con España y Francia. Creo que en nuestro país esta especie de vuelta a la esencia, ¿no? Porque justamente hay algo en todas estas corrientes de volver a una esencia, ¿no? El arte de la eternidad es la idea de que hay que recuperar, de que existe una esencia de un pueblo que se manifiesta transhistóricamente más allá de las vicisitudes históricas, que nada de lo que ocurre, porque hay dos formas de concebir la categoría de pueblo, bueno, por ahí varias, ¿no? Pero hay dos que se contraponen. Concebir un pueblo compuesto por, narrativamente, por las experiencias compartidas, por las alegrías y los traumas históricos compartidos, que es una concepción dinámica de pueblo, es una concepción de pueblo que no es cerrada, que es abierta, porque ese pueblo va cambiando y se construye no por una esencia, sino por una narrativa y por sus experiencias. Y otra concepción de pueblo que está ligada a la raza y que parte de una idea de que hay una esencia transhistórica, ¿no? Yo les decía que hay un antimodernismo en todas estas corrientes, porque hay una idea, probablemente no, porque es medio imposible volver a construir imperios, bueno, quiero creer, imperios o monarquías, digamos, ¿no? Pero sí de querer configurar sociedades que abiertamente puedan reivindicar valores de desigualdad absoluta y de supremacía abierta de unos sobre otros, que son, bueno, los valores en torno a los cuales se configuraban los imperios y las monarquías. Y acá, en nuestras latitudes, o por lo menos en Argentina, un esbozo de lo que aparece es, vieron que ya hace algunos años se reemplazó el Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural. Y creo que esta especie de una coqueteo con una esencia de un pueblo, en nuestro país, no sé si en otros países latinoamericanos, toma la forma de una especie de reivindicación de un hispanismo al cual deberíamos volver, como si para liberarnos de lo anglo-francés tuviéramos que abrazar nuestra naturaleza hispánica, ¿no? Esta fue una imagen muy difundida tanto en España pero también en Argentina como muestra de que lo hispánico católico, ¿no? Porque viene ligado a eso, a reivindicar lo hispánico, lo católico, etcétera, en contra del espíritu moderno. Bueno, cerramos con eso. Buenísimo. Hacemos un intervalo de 10-15 minutos y se come algo también. Y después volvemos al espacio de preguntas. Gracias.